Ecuador permanecía indefinida. En 1924 se había firmado un protocolo que establecía que en caso de discrepancias, Perú y Ecuador acudirían al arbitraje del presidente de los Estados Unidos. En 1936, el Acta de Lima determinó que era el momento de acudir al arbitraje de Washington. Mientras tanto, ambos países mantendrían el statu quo de sus posesiones territoriales. En ese año, la Cancillería envió a sus pares del continente una circular en que se hacía constatar el tope máximo de la presencia ecuatoriana en la Amazonía. Esta es la referencia geográfica y diplomática para entender el conflicto de 1941 y el Protocolo de Río de Janeiro de 1942. Se llegó a una especie de línea del statu quo que en 1936 quedó delimitada como aquella parte de la Amazonía que cada país efectivamente tenía ocupada. Esta es la línea, la de 1936, que queda en los hechos como la frontera, aunque como una frontera provisional. Sin embargo, poco después de este acuerdo, las tropas ecuatorianas habrían estado realizando incursiones en el lado peruano. Efectivamente, en 1938, Ecuador renunció al arbitraje de derecho. A partir de entonces, se produjeron reiteradas agresiones a lo largo de la frontera. Para el año 1940 teníamos serios problemas. Primero habían problemas entre los pobladores fronterizos, agricultores, tabacaleros principalmente, y entre los puestos de vigilancia peruanos y ecuatorianos que estaban uno al frente del otro. Esto provocó que el gobierno peruano tome medidas de emergencia. Lo primero fue la creación del Agrupamiento Norte. En 1940, ante las frecuentes provocaciones ecuatorianas, se diseñó el Plan de Operaciones destinado a la defensa de nuestra soberanía. Como parte de ese plan, se creó el Agrupamiento Norte, al mando del destacado general de brigada, Eloy Ureta. Ureta había estudiado en la Escuela Superior de Guerra y había prestado servicios en la sección de artillería de la Escuela Militar. Además, se había perfeccionado en centros militares de Europa. Luego de que se activa el Agrupamiento Norte, se produce una reunión de emergencia el 21 de febrero con el Consejo Permanente de la Defensa Nacional. Ahí se discutió la propuesta del Estado Mayor General del Ejército, que establecía que debíamos recuperar la frontera de facto de 1936, como un requisito para establecer las condiciones óptimas para una negociación definitiva de límites con el Ecuador. En este contexto, fuerzas peruanas se desplazaron a los dos probables teatros de operaciones militares. A la costa se destinó al Agrupamiento Norte y al frente nororiente, ubicado en el departamento de Loreto, se envió a la Quinta División, al mando del general Antonio Silva Santisteban. Entre los soldados movilizados a la costa norte estuvo el morterista César Molina, quien con sus compañeros de armas se embarcó en el Callao rumbo a Paita. En Piura, Molina fue nombrado jefe de la sección morterista y se dedicó a capacitar reclutas llegados desde las provincias. Yo había aprendido el manejo del mortero 81 y 60, había llegado a manejar en tal forma que estaba capacitado. Al día siguiente, todos los compañeros llevamos al vagón en Monserrate para llevar de frente al Callao, a embarcarnos en Vapor-Rímac. Todo esto fue tan rápido. Vino el presidente de la República, varios generales, a despedirnos.
Los años del gobierno de Manuel Prado coincidieron con la Segunda Guerra Mundial. El Perú decidió apoyar a los aliados, sobre todo después del ataque japonés a la base de Pearl Harbor en diciembre de 1941. Nuestro país rompió relaciones con los países del eje, Alemania, Italia y Japón. Ecuador, por su parte, estaba gobernado desde 1940 por Carlos Arroyo del Río. Era un momento de cierta inestabilidad política en Ecuador y cuando eso ocurría, muchos políticos ecuatorianos, no todos, empleaban el argumento peruano de la frontera como una manera de cohesionar a la opinión pública, ¿no? Cuando había algún problema interno. Eso no solo ocurrió en Ecuador, ha ocurrido también en el Perú y ha ocurrido en otros países, ¿no? Solo que en este caso hubo una exageración. Parece ser que las Fuerzas Armadas ecuatorianas como que se deslindaron un poco de la autoridad del presidente Arroyo del Río, ¿no? Tenían una cierta autonomía y esa autonomía fue expresada en el aumento de choques fronterizos en las diferentes guarniciones de la frontera. Ecuador acusó al Perú ante la opinión pública internacional de ser el país agresor y además atacó las guarniciones peruanas en la zona limítrofe. En el contexto del estallido de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos, distraído por lo que pasaba en Europa, menudean más los ataques entre peruanos y ecuatorianos sin que haya una especie de árbitro con energía, como podría haber sido Estados Unidos, que ponga coto a estos desmanes, digámoslo así. Hubo muchos incidentes, ¿no?, de esta naturaleza, que obviamente comenzaron a ser respondidos. Cuando se hicieron muy grandes y muy graves, el presidente Prado dio la orden de hacer pues una represalia, ¿no? En derecho internacional es claramente represalia, no es un ataque como el que hizo Alemania a Polonia en septiembre del año 39, un ataque de invasión simplemente. Los primeros enfrentamientos se realizaron a inicios de julio de 1941 en los puestos de Aguas Verdes, La Palma y Lechugal, defendidos por policías y soldados del ejército peruano. Al día siguiente, 6, amanece en completa tranquilidad. Sin embargo, al mediodía se produce un ataque generalizado a lo largo de toda la línea del Zarumilla, que incluso se tiene que recurrir al apoyo aéreo. La 41ª Escuadrilla, que había estado en Talara, se tiene que adelantar a Tumbes y ese día bombardea las posiciones ecuatorianas de Huaquillas, de Chacras y de Balsalito. La columna de infantería, donde servía el morterista César Molina, partió al frente de batalla desde el actual caserío de Pampa Larga, en Ayabaca, departamento de Piura. Molina recuerda vívidamente los terribles momentos que les tocó vivir. Llegamos a Pampa Larga con esta carpa, que ya teníamos carpa para armar, pernoctar. Y no sabe usted, amigo, todo lo que hemos pasado todavía como algo antes de entrar a combate, como 3 meses, 4 meses, conviviendo con amigos, con víboras venenosas. Y lo peor, no podía usted ni hablar porque los mosquitos se le llenaban la boca. Una cosa terrible, terrible. No podía usted ni tomar un poco de agua porque los mosquitos que querían entrar al estómago. Es terrible. En la noche, a la hora de pernoctar, teníamos una linterna en la mano. Ahí hay una víbora que más o menos mide 60, 70 centímetros y eso es sumamente venenoso. Y
mulas que cargaban los cañones murieron por la picadura de esos animales. El teatro de operaciones es un lugar muy complicado, altas temperaturas, caminos pues intransitables, ¿no? Por las lluvias, por efecto de las lluvias se aniegan, ¿no? Se vuelven lodazales, la vegetación impide pues el desplazamiento de la infantería. El 14 de julio de 1941, el ministro de Guerra le comunicó al general Ureta que, conforme a lo acordado, era hora de lanzar al ataque al agrupamiento norte. Así fue como el conflicto se convirtió en un conflicto armado abierto, tomando parte activa en él las tres Fuerzas Armadas: Aviación, Marina y Ejército, además de las fuerzas policiales. El objetivo era controlar la zona de donde provenían las incursiones al Perú. El agrupamiento norte tenía pues componente terrestre, ¿no? Que eran la primera división ligera, la octava división ligera, y tenía también un componente naval, ¿no? Que tenía dos fragatas, ¿no? La Villar y la Guise, y submarinos, lanchas torpederas, y también un componente aéreo, ¿no? Estas tropas estaban con lo más moderno de la tecnología de esa época, del año 41. El encuentro militar decisivo se libró en Zarumilla el 23 de julio de 1941. Las fuerzas peruanas eran mayoritarias y estaban mejor equipadas que las ecuatorianas. Se trató de una suerte de operación relámpago. El general Ureta fue el artífice de esa ofensiva, que incluía el uso de blindados y de unidades aéreas y navales. La primera división ligera, que actuaba en Tumbes, se dividió en 4 destacamentos. Porque el frente era extenso, era extremadamente extenso, y la zona era de una vegetación densa y de comunicaciones muy pobres, por lo que se tuvo que armar 4 destacamentos que iban a actuar en forma independiente. Es por eso que decimos que la batalla de Zarumilla es el conjunto de acciones aisladas, pero dirigidas, centralizadas, que permitieron la recuperación de nuestra frontera. Cuando las tropas peruanas atacan, gran parte de la tropa era del sur, eran indígenas, ¿no? Muy cetrinos, y atacaban con casco de corcho japonés. Entonces en el Ecuador se pensó que había tropas japonesas atacando el Ecuador, ¿no? Y eso apareció en los periódicos, ¿no? Obviamente se desmintió y la propia embajada japonesa lo desmintió, ¿no? Bienvenidos y bienvenidas de vuelta a Aprendo en Casa. El video que acabamos de ver estaba cargado de muchas ideas sobre el conflicto entre el Perú y Ecuador. Hemos aprendido un poco más acerca de cómo se originó y también vimos que territorios como Tumbes, Jaén y Maynas optaron por el principio